buenas tardes. Nos vemos por los focos. Os vemos pocos. No vemos las caras. Os veiem poc. Y bueno, podríamos retomar esa pregunta, ¿no? que nos ha dejado... No la he oído, María. Lucía, un poco con qué preposición, desde dónde escribimos, con, desde, en, contra, a, relacionado quizá con la naturaleza, no sé, ¿qué pensáis? A ver, claro, es que volvemos a los orígenes, o sea, ya somos mayores y volvemos a la primera lección, literatura, mímesis, o sea, la literatura imita la realidad o no, pero aunque sea la primera lección de la literatura, parece que continúa siendo polémica, ¿no? A ver, a mí en principio la literatura no me parece una imitación de la realidad ni de la naturaleza, sino que la literatura es imaginación, aunque coges elementos de la naturaleza, ¿no? Y cuando introduces naturaleza, porque la introducimos en forma de lluvia o en forma de nubes o en forma de animales, ¿no? De eso Dos María sabe mucho, ¿no? O en forma de tierra como Merceibars. Es decir, no hacemos copias o no deberíamos hacerlas, sino que hacemos una visión crítica y además les añadimos una cosa, es decir, nos permite de volar, la fantasía permite volar sobre la realidad, ¿no? Porque, o sea, no somos biólogos, no somos periodistas, no somos historiadores, ¿no? Somos escritores. Entonces, ese es mi punto de vista. Sí, yo tengo libros más cercanos a la naturaleza y otros no, que son más culturales, digamos, pero ni siquiera en este último, que el mar es protagonista, digamos, lo decía, claro que el mar me ha inspirado, pero me ha inspirado a lo mejor Josep Pla hablando en el léxico marinero, y es la poesía de los nombres de los peces, es decir, las palabras de los peces, las que... En fin, ese es mi punto de vista. No sé, la preposición me la pienso mientras tanto, mientras hablan mis colegas. Hola. Jo és que crec que val la pena de que ens presentem les unes a les altres, puesto que hemos tenido que renunciar a la presencia de Llucia Ramis. Bueno, Núria Perpinyà es una escritora de una gran arquitectura literaria. Sí, es decir, ha tratado, esto es importante en sus libros, ha tratado la literatura en Una casa por componer, no sé si está traducida al castellano. No, va a salir en inglés, estoy muy contenta, este año. Pero en castellano no. Por componer, que puede ser tanto la arquitectura como la música, y en otros, por ejemplo, en este de Diatomea, que hace una inmersión en las cuestiones, no sé si las dirías tú, ecológicas, sino de tratar el mundo que tenemos y que desgraciadamente podemos tener, porque está dentro de lo que se podría llamar ciencia ficción filosófica, que esto es otra historia, ¿no? Hay muchas ramas en esto digamos que estaría más en la línea, no necesariamente de estilo, pero sí de perspectiva, de Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, que son ciencia ficción filosófica, insisto. Y sigo. Y María Sánchez es mucho más joven que nosotras y ha entrado en las cuestiones literarias a través de su práctica, por un lado, ella es veterinaria profesional, que me costó entenderlo. Quiero decir que eres una veterinaria, no que tienes tú, que vas yendo por las casas a cuidar los animales, sino en este sentido de investigación, es decir, que te recorres, en realidad te recorres España para, sobre todo, ver especies que están a punto de extinción, qué puede hacerse con ellas, etcétera. No con ellas, por ellas, y a ver qué pasa. Entonces, en sus libros ha tratado estas cuestiones
de retomar, digamos, qué pasa con, yo no diría el mundo rural exactamente, sino qué pasa con el mundo del que todos venimos. Porque esta es otra cuestión, ¿eh? Todos venimos de la tierra, ¿eh? Entonces ella, en este sentido, pues trabaja particularmente eso en los usos, maneras, costumbres, léxico, el papel de las mujeres, en fin. Y bueno, tú, Mercè, ¿cómo presentarte, no? Yo, cuando llegué a tus libros, creo que para mí eres una referente como escritora que ha hablado de, bueno, no sé si decir medio rural, pero sí esa tierra de donde venimos y de todos esos cambios que esa tierra ha visto por diferentes circunstancias, motivos, tiempos, ¿no? Y creo que tu obra, La tierra retirada, que sale en el 91, año, sí. en el 91, creo que marca para mí un hito y abre una puerta en la literatura del Estado, ¿no? Por lo que cuenta. Al cabo de unos años se tradujo al español, castellano, la tradujo minúscula y no tampoco tuvo y por eso en realidad ningún recibimiento. Yo creo que esto depende de los años, no somos más conscientes ahora nos preocupa más. Sí, pero no sé, creo que contigo hay pendiente ese reconocimiento, porque para mí creo que La tierra retirada supuso un antes y un después. Y por ejemplo, ahora que todo el mundo está con la película de Alcarràs, tú ya hablas de todo eso hace... Es que es inevitable. Claro, ¿no? Entonces creo que para mí, bueno, aprovecho este encuentro para agradecerte esa ventana, ¿no? Que además yo cuando te leí me pasó con Mercè que era como no he leído a esta escritora antes, porque no estaba en mi genealogía de escritoras, ¿no? De la tierra, ¿no? Sí. Y a Nuria no he tenido la ocasión de leerla, pero bueno, antes hablábamos nosotras que estos encuentros también son bonitos, ¿no? Pues para conocer a la autora y a su narrativa y creo que también podría ser interesante hablar de, bueno, decías que te van a traducir el libro en inglés, se te va a poder leer antes en inglés que en castellano, ¿no? Sí, la vida es así. Y creo que también esa es una cuestión que deberíamos de poner sobre la mesa, ¿no? Autora catalana que para mí tienen una huella y un peso importante y ya no es que no las leamos, es que no las conocemos, ¿no? Que es como el caso, ¿no? Yo sentí mucha rabia y no solo me ha pasado con escritoras catalanas, también me ha pasado con escritoras gallegas como Teresa Moure, ¿no? Decir, la siento hermana de lo que quiero contar, de lo que me interpela, de lo que me emociona, pero no está en mi galaxia, no porque no haya querido yo conocerla, sino porque no me han querido... Bueno, ¿no te ha llegado? No me ha llegado. Lo primero es la información. Lo primero es decir que libros se publican muchos, no se puede dar información de todos, pero sí tener un criterio. Si España es un país plurilingüe, pues hay que manifestarlo, simplemente. Total. Porque yo insisto, por ejemplo, los libros de Nuria que tratan temas muy distintos, has tratado Internet. Pues sí. Sí que lo has hecho. Cuestiones teatrales, también escribe teatro, es decir, es una escritora muy arriesgada en sus temas y en las formas de plantearlo y que se lee muy bien, es decir, no es una cuestión de... Bueno, Mercè es más arriesgada porque ella hace mezcla de géneros, ¿no? Porque ella, es decir, la ficción la mezcla con el ensayo, ¿no? Entonces es así transfronterera, ¿no? Y también con el tema audiovisual, o sea, aunque digamos la tierra y ha salido Alcarràs, o sea, forma parte de su paisaje, este paisaje duro de Lleida, ¿no? De, así como decíamos, oasis, porque son vergel, Lleida es un vergel de fruta, pero que está cerca del desierto, ¿no? Del Monegros. Pero además de esta parte, digamos, más rural y más tradicional, Mercè es muy moderna digamos, en todo el aspecto artístico, ¿no? Sí. Y audiovisual, o sea, que es una mezcla también interesante. Bueno, sí, por ejemplo, el tríptico, que ahora reúne La tierra retirada,
La palmera de trigo, que es una novela que hice a continuación, muy a continuación, para novelar lo mismo que contaba. Y luego, al cabo de 30 años, escribo Labor inacabada, que es la tercera parte. Pues si lo pienso, dices, bueno, es crónica, la primera, es novela en el sentido más clásico, y el otro es un ensayo fotográfico de diversas maneras. Es decir, pues bueno, yo es que escribo no como me sale, sino como creo que puedo escribir. A veces pienso, no sé si tú, Nuria, si tú vienes de los estudios de letras. Sí. ¿Cómo? ¿Vienes de los estudios de letras? Sí, yo soy filóloga, sí. Pues yo no lo soy. Entonces a veces pienso que los que no venimos de ¿Pero tú sois historia del arte? No, periodismo. Periodismo. Sí. Y María es veterinaria, o sea que está bien. Sí. Es decir, a veces pienso que los que no venimos de estos estudios, que nos perdemos muchas cosas, No, hay muchos filólogos muy aburridos, o sea. Ya lo sé, pero quiero decir, el estudio, pues no sé, el estudio más sistemático de los autores clásicos y todo eso, creo que se puede decir, pues no sé, nos arriesgamos más porque es que no sabemos más, por decirlo así. No sabemos más de lo que se considera que es literario. Por suerte estamos en un tiempo, igual que tú con tus temas, insisto, estamos en un tiempo que hace días que va, en que todo se mezcla, todos sabemos que debe mezclarse, que en la vida cotidiana es así también. Total. Y ahora, no sé, cuando te oía hablar, ¿no? Y es verdad, como bien decía Nuria, esa mezcla, ¿no? Que yo pienso que es un poco como una especie de almazuela, de patchwork, lo que haces en tus libros, ¿no? Con esa mezcla de ensayo, de crónica, tal. ¿Tú crees que tiene que ver en tu obra el hecho de que venga hacia un sitio que, como bien decía Nuria, y tenga esa separación, esa frontera, haya ese vergel y ese desierto, ¿no? Ese cambio de paisaje, de territorio, el ir y venir? Sí, supongo, es decir, no sé. Sí, por ejemplo, se considera que estos libros, ahora reunidos en el Tríptico de la Tierra, son rural, literatura rural. Bueno, si la gente está contenta así, pues que lo diga. Pero en realidad es una voz narradora que está entre el campo y la ciudad constantemente. La primera frase lo dice. Ir y venir de Saidí se puede hacer por caminos distintos, es decir, no está siempre allí. Yo llevo 50 años viviendo en Barcelona y además a veces se habla de este libro como si volviera, como si fuera, ¿sabes? Como el emigrante que regresa a su pueblo. No, yo siempre he ido, mi familia está allá y siempre he estado entre el campo y la ciudad. Y eso creo que también es interesante, entre en cualquier cosa. ¿Y tú, María, cómo has llegado a la poesía? Porque claro, tú sí que estás más cerca, ¿no? Por tu trabajo, porque de la naturaleza. Sí. Tú tocas bichos. Sí, bueno, mi primer libro fue de poesía, efectivamente, fue Cuaderno de Campo, y ahora cuando decía eso de los filólogos aburridos, recuerdo el primer taller de poesía que hice, estaba todavía estudiando la facultad, que en la Universidad de Córdoba lanzó un certamen que se llamaba Ocopoesía, ¿no? Y seleccionaban pues a gente que mandaba una selección de poemas y nos daba un taller Javier Fernández, que es un poeta cordobés. Y recuerdo en la primera clase que yo era la única persona de ciencias, los demás eran todos filólogos y todos leyeron sus poemas y yo leí la última, un poema, y preguntó Javier a los filólogos, ¿qué os ha parecido el poema de María? Y dijeron ellos, eso no es poesía porque no rima. ¿Por qué no rima? Claro, y fue como... O sea, lo suspendo, o sea, claro, era un como, filólogo. Claro, tendríamos 20, 21 años, no habíamos acabado la carrera, pero fue ese choque de, como bien decía Merced, bueno, puede ser arriesgarse, puede ser ignorancia, puede ser desconocimiento. Te mueves en un tiempo, sí. Y yo, no sé, siempre me sentía atraída por la poesía, de pequeña. El primer libro que leo es Lorca. Recuerdo como mi padre con 8 años me escondía yerma porque estaba loca por ese libro. Era como...
¿qué es esto, no? Claro, y mi padre me decía, eres muy pequeña para leer esto, ¿no? Entonces me lo recuerdo, esa altura de ese armario del día que yo llegue y coja ese libro, ¿no? Pero es curioso porque cuando yo escribo Cuaderno de Campo, ¿no? Cuando me preguntan, bueno, ¿y qué libros hay detrás de Cuaderno de Campo? ¿Qué referencias literarias? ¿Qué poetas? La referencia y la bibliografía de ese libro son manuales de anatomía, manuales de cirugía, libros de cuidado de árboles, de injertos, o sea, era todo lo que yo estudiaba en la carrera, ¿no? Que quería hacer esa mezcla, ¿no? Con, no sé, expresarlo en ese lenguaje, ¿no? Entonces siempre ha estado ahí y luego, ¿no? Es siempre como que choca mucho, ¿no? Que una persona que sea de ciencia escriba poesía, pero creo que deberíamos de romper eso de ciencia y de letras, ¿no? Fue una pelea constante con mi familia. Bueno, mi familia cuando yo era estudiante, mi padre, ¿no? Que ahora siempre dice, soy el padre de María Sánchez, pero yo antes era la hija de Manolo Sánchez, siempre me decía, déjate de tonterías, déjate de poemas, ponte a estudiar. Siempre decía, la niña está enamorada, y yo que no escribo poesía porque estoy enamorada, ¿no? Pero es curioso cómo incluso en la misma universidad profesores míos me decían que cómo tenía, el decano de entonces, me decía que cómo tenía tiempo para leer con todo lo que tenía que estudiar. Como si no trabajaras bien. Como si fuera algo malo, ¿no? Entonces cuando se muere mi abuelo, me refugio en los libros. Él ya de mayor cogía muchos manuales franceses, antiguos también de veterinaria, y encuentro un libro de 1942 para estudiantes de bioquímica de veterinaria, que antes hablábamos de bioquímica, y cada capítulo empezaba con una cita de literatura. Y yo dije, ¿por qué no puedo ser las dos cosas, ¿no? ¿Por qué no puedo dedicarme a lo que he querido siempre, que era ser veterinaria y con un trabajo muy concreto en el campo, como bien ha dicho Mercé, con razas autóctonas en peligro de extinción? ¿Y por qué no puedo escribir, no? Entonces, esa pregunta de por qué una escribe o cuando empieza, no, siempre como que ha estado ahí, ¿no? Otra cosa ya es el mero hecho de coger el boli o ponerte en el ordenador, pero creo que la escritura comienza antes. Sí, sí. Bueno, cuando en realidad la ciencia es poesía pura, ¿no? Para mí, escribir un poema tiene mucho que ver con una prueba de laboratorio, es decir, un experimento. Sí, es un experimento y es imaginación. Claro, sin imaginación el científico tienen que no imaginar trabaja. cosas que todavía no existen. Y bueno, y arriesgarse Sí. en lo que es... Y llevado a la naturaleza, para mí también, bueno, no sé ustedes cómo lo veis, escribir un poema o todo eso que te sucede hasta que te aparece la imagen, a mí que me gusta mucho ir a pájaros y a ver pájaros, o simplemente ir al campo y estás pendiente de los rastros de, oye, pues por aquí ha pasado un jabalí porque ves los pelos enganchados en un arbusto o ves las escamas de los ciervos. Esa búsqueda del poema que una quiere escribir se parece mucho a esa búsqueda del animal que nunca ves, pero sí ves los rastros, sí ves las huellas, ves la lana, ves los sitios donde ha dormido, ¿no? O por donde ha caminado, ¿no? Y me parece, creo que es los mismos tiempos y las mismas sensaciones, en mi opinión, en mi experiencia. ¿Qué os parece? ¿Atacamos el tema que nos ha reunido? Yo natural. lo empecé, o sea, yo Ella ya he hecho mi nos toca a parte. nosotras, Mercedes. Nos toca. Pues recuérdame lo que has dicho, querida. ¿Qué? A ver, ¿qué me acuerdo yo? Que no te decidirías por la preposición. Es decir, todavía. bueno, cabe, voy a poner, o sea, en mi literatura cabe la naturaleza, pero claro, no, ni voy en contra ni voy a, o sea, está allí, claro, Sí. pero gracias a Dios, bueno, gracias a la literatura, gracias a la literatura tiene que haber fantasías, que si no, es como en tus libros, es decir, sí. tú se ve que eres escritora más que periodista cuando escribes, porque, yo qué sé, encontramos metáforas que pueden resumir lo que quiere decir, y eso es lo que te hace ser escritora, no Sí, solamente claro. la crónica, Sí. sino en un momento tal, eso lo puedes decir, ¿no? En el último libro, ¿no? Sí, en las motoristas. Exacto. Eso Entonces, sí, cuando ves estas metáforas que concentran las ideas y de forma crítica, tal, dices, ahí está la escritora, ¿no? De todas formas, yo me refería a lo natural.
Algo natural. Bueno, las metáforas no son naturales. No, al tema que nos ha reunido, para decir que yo creo que no hay nada natural. No. Yo creo que lo natural ha dejado de existir, porque está todo humanizado. Que esto es una palabra que aprendí de Pla. Cuando dice humanizado, quiere decir tocado por la mano humana. O sea, no te refieres en la cultura, te refieres en el mundo natural. En el paisaje. En el mundo natural. Sí, o sea, te refieres paisajes vírgenes, naturaleza virgen. Lo que seguimos los bosques también están trasplantados. Claro, que entendemos por ni naturaleza. La Amazonia, ni nada de lo que... Bueno, si te fijas no sé, es cuestión de acotar, ¿no? Dices, bueno, y por ejemplo lo he hecho con Saidí y aquella zona. Y tú, pues, bueno, todas lo hemos hecho, porque para escribir hay que centrarse, hay que poner unos límites, es decir, qué es lo que voy a contar o lo que el tema por sí solo me pide contar. Pues resulta que dices, pero aquí ¿qué hay de natural? Y además, natural, ¿qué quiere decir? Es que no lo sé qué quiere decir. Creo que vivimos en esta fantasía de que hay algo natural. Y no sé qué sería. No sé qué sería. Que nazca un bebé, probablemente. Los bebés son algo natural. Y aún así cabría hablar mucho de eso, ¿no? Por los procedimientos de fertilización y no sé cuántas cosas más. Sí, nos metemos también en el tema de la comida, bueno, el tema de los sistemas agrícolas, del sistema agroalimentario, ya, bueno, no sé. Creo que no... Pero por retomar un poco lo que dices tú, ¿no? de naturaleza, yo creo que nosotros somos naturaleza, ¿no? Otra cosa es lo que entendemos como esos territorios vírgenes que ya no existen, porque muchas veces pensamos que la naturaleza es algo que distinto está de fuera de nosotros, sí, ¿no? Eso es verdad. Pero es verdad que yo como veterinaria y por el trabajo que hago, ¿no? Que trabajo con razas que están en espacios naturales protegidos, que son parques nacionales como Sierra Nevada, como la vaca pajuna o la cabra payoya en Grazalema, en el Parque Natural de Grazalema. Chica, qué nombres, ¿no? Esos espacios no existirían ni serían espacios naturales protegidos sin esos animales, sin esos pastores, y sin esas ganaderas, sin esas semillas, sin esas veredas, ¿no? Sin esas personas que han hecho esa relación entre el territorio, el animal, el agua, la semilla. Y la preservación. Quiero decir que todo es un resultado, ¿no? Y muchas veces como que lo vemos fuera de... Y vuelvo un poco a lo que hablábamos nosotros antes, ¿no? ¿Qué ve una cuando ve el paisaje, ¿no? Porque a lo mejor, claro, también tienes que tener ese conocimiento, ¿no? O ese acceso, ¿no? Yo veo un paisaje y a lo mejor sé perfectamente que ha pasado un rebaño y ha estado pastoreando, o esa tierra ha estado en barbecho, o es una tierra que no se cultiva, o como tú siempre bien cuentas, donde ha habido árboles se han tenido que quitar porque no se iba a trabajar más la tierra, ¿no? O son tierras retiradas, ¿no? Entonces, creo que hay que romper con esa sola imagen de ese paisaje y de esa naturaleza, ¿no? Y creo que también, y vuelvo un poco, ya termino con esta idea, a ver qué pensáis vosotras, ¿no? Con ese relato antropocéntrico, ¿no? De todo lleno de órdenes y de jerarquías, cuando todo es, creo que hay mezclas. Tú muy bien decías que no hay, o sea, ciudad, pueblo, voy y vengo, ¿no? Es que, por ejemplo, eso lo puedes hacer y se debería hacer más. Las calles hablan, no solamente la gente, que lo que hay propiamente en la calle y las tiendas y esto y lo otro, que es muy expresivo, sino las mismas fachadas. O sea, tú puedes ver la historia. En Barcelona llegará un momento en que solamente por lo que construyó el alcalde Porcioles, que se cargó bastante el ensanche construyendo encima, será casi el único resto franquista que será visible. Pues porque es que lo puedes ver, dices, mira, hasta ahí era el ensanche, y luego este hombre empezó a dar permisos para construir áticos encima, que son distintos, y esto lo ves, la fachada misma lo dice, ¿no? Esto es cierto, ¿no? O sea, todo se puede leer y todo es paisaje al mismo tiempo.
Por cierto, hablando de María también, otra cosa que yo le agradezco es que se niega a aceptar esta noción de España vacía. Ni vacía, ni vaciada, ni no sé qué. Me parece la España vacía una idea muy vaga porque, primero, creo que echa por tierra la historia de muchos como mi familia, que se tuvieron que ir del pueblo. Toda mi familia materna por parte de mi abuelo es catalana. Se fueron con 16, 17, 18 años a trabajar allí, a Barcelona, en bares, en casas, conduciendo camiones, en fábricas de las SEAT, ¿no? Y no se fueron porque quisieron, se fueron porque no había trabajo en su pueblo, ¿no? Y porque no había opción de quedarse, ¿no? Entonces creo que también como que pasamos por encima la dictadura que tuvimos y todo lo que supuso para los pueblos y para los medios rurales. Y además creo que es un relato, vuelvo a esa palabra, muy antropocéntrico, muy desde el centro, ¿no? Porque ¿vacía de qué? Porque a lo mejor tú no ves personas. Vacía de votos, querida. Claro, entonces aquí puede ser interesante, ¿no? Desde dónde se escribe, desde dónde escribe uno, desde dónde cuenta, desde dónde, ¿no? Tú antes hablabas de la clase social a la hora de acceder a la naturaleza también, que me parece muy interesante esa reflexión, ¿no? Claro, es que naturaleza... Hay un ensayo de un filósofo de literatura que se llama Lovejoy, de los 50, y decía, a ver, ¿qué es naturaleza? Claro, naturaleza es lo contrario, claro, lo contrario a lo urbano parece a lo artificial, pero naturaleza es lo espontáneo, claro, es preguntaros, o sea, escribimos de forma espontánea, es natural que escribir para nosotros, ¿no? Tú, María, decías, sí, parece que tengas, ¿no? O realmente es un oficio, ¿no? Claro, es que aquí hay un montón de temas, o sea, están saliendo ya laditos, o sea, esto es tremendo. Esta mesa redonda tiene muchos temas. Tendríamos que centrarnos. El territorio. Sí, el por territorio. ejemplo, ¿cómo has escrito diatomea? ¿Cómo he escrito yo diatomea? Cuéntanos diatomea. Diatomea, a ver, yo soy una escritora muy estudiosa, pero diatomea me ha cogido en un momento de mi vida que digo, bueno, voy a estudiar menos. Y entonces me cogió con ganas de volar y de inventar absurdos y dije, a ver, ¿por qué tengo que...? O sea, claro que hablo del cambio climático, o sea, hablo de cosas reales, ¿no? El cambio climático y tal, pero dije, a ver, o sea... A ver, dispara. Entonces, es como una locura, una cosa absurda. O sea, he cogido la libertad que te da el arte, ¿no? Porque a veces es que nos ponemos como límites, ¿no? Como las rimas, tal. O sea, es que no, ha pasado Walt Whitman hace 100 años, ¿eh? O sea, por favor, lo de la rima ya está... Y lo de la mezcla de géneros es más viejo que ir a pie. Entonces, lo mejor que tenemos los literatos y esta especie protegida que estamos aquí en el Festival Eñe, ¿no? Como un parque natural o artificial, pues, jolín, es la libertad, pero parece que nos den la libertad y no la utilizamos. Sí. Pues utilízala si es de gratis, de verdad. Así que lo he escrito, o sea, aunque el tema es muy dramático, y yo se lo pregunté a los ecologistas, digo, ¿se puede hablar del cambio climático así de broma, o sea, en absurdo? Pues claro, tragèdies ja, pues, o sea, que va, és de broma, és de broma. És de broma, sí. Per sort no et van dir, no et van cancel·lar la possibilitat de la broma. No. Y si me lo hubieran cancelado, pues con más ganas, claro. Sí, clar. Claro. Sí. No, és que és veritat això dels... O sigui, els límits de l'art, quan treballes són bons, te'ls poses tu o te los pone el tema. Pero hay unos límites que son impuestos por el mercado. Sí. Yo también necesito, no sé vosotros, o sea, yo cuando escribo necesito estar enamorada del tema. Total. Sí. Enamorada o muy interesada. Porque claro, yo de internet no me he enamorado, pero me ha interesado mucho, ¿no? La adicción, o sea, el que sea, o sea, como te pasas ahí tantos años, realmente es, o sea, tienes que estar enamorado del tema, ¿no? Porque si no, bueno, diría... No sé, necesitáis esta cosa fuerte con el tema. Yo puedo pasarme 5 años sin publicar
Es decir, ahora menos, digamos, por suerte, pero porque son reediciones, porque, yo qué sé, por una conjunción astral o algo así, digamos. Pero creo que se puede decir de una forma, tiene que salirnos de dentro. Es decir, el tema escoba, como se dice, esto que hacen las gallinas, los escoba, huevos. Bueno, se sazona. No, las gallinas. Las gallinas ponen huevos. Ponen, No, pero se incuban. Pero en castellano no funciona. Se incuban. Que incuban. Se incuban. Sí, o sea, tiene que estar dentro y hasta que llega un momento que dice, bueno, basta, sí, tienes que escribirlo. Porque los libros se tienen que escribir y se tienen que terminar y se tienen que publicar. Porque si no se pudren o algo así y sobre todo te impiden hacer seguir con otros, ¿no? Sí, bueno, eso que dice Nuria, ¿no? De enamorarse, ¿no? A mí me pasa que me obsesiono por algo y es como no puedo ver otra cosa. Bueno, veo otras cosas, pero todo está relacionado con esa obsesión. Y soy contraria a la palabra obsesión en arte. Bueno. Porque es que tengo que encontrarla, pero porque sale mucho, ¿no? Porque dices, es que obsesión está medicalizada, o sea, parece que te tengas que tomar un diazepam. No, pero yo lo digo en el sentido bonito de la palabra, de algo que mejor busquemos otro. Bueno, pues a mí me gusta hablar de destellos, ¿no? De algo que te ilumina, que te conmueve, que te emociona, ¿no? Que te sorprende, que te engancha, ¿no? Algo que no puedes dejar de hacer. Y que lo tienes siempre ahí, aunque no estés escribiendo, aunque estés... Bueno, pues a mí me pasaba, ¿no? Cuando hacía mi anterior trabajo, que conducía mucho por toda la península y tal, era como, joder, voy escuchando la radio y voy a trabajar, a hacer ecografía a unas cabras, pero es que no me puedo sacar esto de la cabeza, o te aparece, incluso trabajando, ¿no? Y creo que es uno de los procesos que más me gusta, todo ese previo de... sí, cuando te sucede, esto es maravilloso. Es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Y luego lo que tú decías de la necesidad de que esos libros, bueno, pues cerrarlos, ¿no? Que dejen de ser tuyos también. Sí, también, sí. María Gabriela Jansón, en sus diarios, habla muchísimo de eso, porque ella tiene la pena de que está exiliada de Portugal, entonces en Portugal es como que ella no existe. Y ella no es porque quiera ser famosa, es porque necesita que esos libros como que salgan de casa, ¿no? Y habla de esa sensación de necesito que este libro salga de mí y ponerme con otro, pero necesito que esté como publicado, ¿no? Que ya no sea mío. Exacto, porque mientras es que de los lectores. Claro, ¿no? Y esa reflexión también es curiosa. Sí, porque si no es que te impide hacer cosas. Si lo tienes allí en el cajón, se decía antes, y ahora pues en una carpeta del ordenador, ¿no? Te puede impedir hacer cosas y le puedes hacer daño, es decir, tiene que vivir su vida. Claro, necesitas un editor, eso es verdad. Sí, es decir, Becker en la Sinfonía Fantástica, Becker dice que tienes en el desván, dice monigotes de oropeles, ¿no? Él lo dice de forma así modesta, ¿no? Y dice, estos monigotes, claro, tienen que salir, porque si no... me molestan ya demasiado, o sea, hacen ruido por aquí y tal, bueno, ya lo sacas, bueno, pues ya está, unos menos, ¿no? Porque te quedan siempre muchos, ¿no? Exacto, pero sí. Sí, es como aquello de... ¿Vosotras os releéis cuando estáis publicadas? No. Yo cuando escribo sí, me leo en voz alta, me escucho a ver si suena, si no, creo que no puedes acabar la frase tal, pero después... No. Lo he hecho ahora con lo de la traducción en inglés. Tienes que hacerlo. Y me he quedado, claro, 20 años después, digo, ostras, o sea, no te reconoces, o sea, te cuesta, ¿no? Sí, es curioso eso. Y bueno, y la verdad es que cambias todo. Y pues empiezas a cambiar, porque claro, ya eres otra, bueno, esto es un... O sea, también terminas los libros para terminarlo, porque si no, no terminarías nunca, ¿eh? Bueno, es aquello de que el poema no se termina, te abandona, no sé quién lo dijo, pero... O sea, que mejor que el editor dice, ya, se terminó, o sea, no hagas más cambios, o sea, no se puede cambiar nada más. O me ha dejado, es decir, yo ya no puedo hacer más. Sí. Pero claro, esta parte natural que ya veis que tenemos y tienen los escritores, ¿no? Tiene que haber esta fuerza natural, ¿no? Pero luego, claro, como decía Eliot, luego está
Cuando decía, claro, ya sabéis esa frase malentendida, ¿no? Que decía, the poetry is an escape for la experiencia, o sea, la poesía va fuera de la experiencia, que has tenido antes, y que tú recapacitas con tranquilidad. O sea, sí, te apartas de la experiencia, o sea, te apartas de lo natural, como decía Eliot, pero antes ha bebido, o sea, no porque seas un muermo y no tengas experiencia, sino porque las has vivido antes y las has sentido. Ahora, si solo las sientes, porque sentimos todos, menos los que no sienten, pero que también hay de esta mala gente, también hay mucho, pues la gente normal siente, pero claro, la diferencia es que los escritores lo sabemos verbalizar, lo sabemos decir con palabras, ¿no? Como el pintor sabe pintarlo, ¿no? Y nosotros, realmente, la única diferencia con los que no lo son es que tenemos el oficio de que lo sabemos decir, ¿no? Escrito, claro. Porque no siempre hablado. Exacto, y el que es músico lo puede transformar en el lenguaje, pues, de la armonía, ¿no? Ahora, la parte natural yo creo que la compartimos todo, la de los impulsos, sí, bueno. Eso es humano, ¿no? Bueno, es que quizás de las pocas cosas naturales que siguiendo mi criterio, que hay es ese impulso creativo que tiene todo el mundo, por otra parte. Es decir, los artistas... No sé si todo el mundo tiene impulso creativo. Sí, chica, yo qué sé. ¿Todo el mundo? Hombre, sí, cuando cualquier persona hace bien su trabajo... Bueno, en ese sentido. No, quiero decir eso, ¿no? Que hay un impulso de que necesita hacerlo bien, vaya, que bien acabado. Pero creativo no diría lo del trabajo. Creativo a mí me parece cuando hay un plus. Es decir, si solamente haces un trabajo mecánico, yo diría que no es creativo, ¿no? Depende. Depende de cómo lo veas. Si solamente es mecánico... Un fusté. ¿Mecánico y tú no has puesto nada? ¿Eso es creativo también? ¿Cómo se dice fusté? ¿Un carpintero? Bueno, pero seguro... Bueno, pero habrá inventado él algo, ¿no? Su forma de... No sé. Sí, claro, por eso. Sí, claro, en ese sentido. Instinto de porque también hay mucha gente muchos profesionales o muchos que da lo mismo, digamos, ¿no? Que es una producción en serie y ya está. Sí, yo creo que sí, que hay un componente creativo en muchas personas. Sí, en artesanía, yo sí lo comprendo. Y que lo manifiesta y así, y probablemente todo el mundo, pero bueno, no a todo el mundo le interesa desarrollarlo, yo qué sé, ¿no? Ahora nos vamos también a otros temas, ¿no? Sí. ¿Y a ti, María, te gusta, por ejemplo, la poesía romántica del siglo XIX, que está llena de naturaleza, o la pintura romántica de los paisajes? O sea, ¿de la naturaleza te gusta más, digamos, los personajes animales o más... Me gustan todos. Lo verde? Me gustan todas las relaciones que se suceden en un territorio. Desde la seta que todavía no ha nacido pero que va a nacer, desde el pájaro que sabe perfectamente cuándo tiene que migrar o cuándo tiene que poner el nido, cuándo florecen los perales, ¿no? Los frutales, pero más que las cosas aisladas, lo que a mí me interpela son las relaciones que se dan entre todos esos organismos, ¿no? Esa interdependencia. Es lo que lo del hábitat. Me fascina, ¿no? Las relaciones, todas esas interrelaciones que se dan en un territorio, en un ecosistema, ¿no? Cómo forman un ciclo, ¿no? Cómo se alteran, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas en las que estamos trabajando últimamente es en la Sierra de Granada y de Jaén. Los pastores que siempre han hecho transhumancia y han tenido ovejas, pues se están jubilando y como no hay relevo, están vendiendo su casa del pueblo y como no hay servicios en el pueblo básico, se están yendo a ciudades como Jaén y Granada para estar cerca de un hospital. Entonces, ¿qué está pasando en ese antiplano? Que un sitio donde pastaban siempre ovejas, y también entra el componente de la política agraria común, está dando más dinero para que se plante cultivo intensivo de almendros. Entonces, ya hay estudios de que al sacar esos rebaños de ovejas de ese ecosistema, había una especie de mariposa que está en peligro de extinción que vivía ahí porque se alimentaba de las heces y de la orina de las ovejas. Y como ya no está,
esa mariposa ya ha desaparecido de esos parques, de esos territorios. Y también se está estudiando que a raíz de meter esos almendros y de haber quitado la oveja, esa oveja en pastoreo, en extensivo y en ecológico la mayoría, hay muchísimos menos insectos y hay menos pájaros que van a anidar la zona, ¿no? Entonces a mí me interesa verlo como un todo, ¿no? No ver a la oveja aislada, no ver a la mariposa aislada, no ver al pastor aislado, sino toda... ¿Por qué eres poeta? Porque, no sé, el otro día lo leía, que el poeta ve el conjunto. Sí, ve las relaciones. La metáfora es una relación. Pues hay un poema muy bonito de Thomas Hardy, no sé cómo se llama, y es una escena en un lago, ¿no? Y hay unos pajaritos. ¿Qué pájaro es? Night, no sé qué, no es el nightingale, no me acuerdo. La cullereta, cureta es diu. ¿Cómo es diu en castellà, cureta? La cullereta, ni idea. ¿La cucharita? Bueno, no, cucharita no. La cureta, no sé, es un pájaro. Sí. Entonces, bueno, hay un pajarito allí y vienen a esa poza, ¿no?, de agua, pues viene un toro, viene tal. Y el pajarito, bueno, tal, pero ahí están todos, ¿no? Y viene un buey y viene tal. O sea, hay como una pequeña ecología La cuchara común. ¿La cuchara se llama el pájaro? Espátula, sí, por la forma del pico. Ah, vale, por la forma del pico. Entonces allí se crea una armonía de animales más grandotes, tal. Y todo parece bien. Y hay un niño pequeñito allí, lo ve, ¿no? Y de repente, muy típico siglo XIX, aparece el payés, o sea, aparece el adulto allí con sus botas y ya el pájaro tiembla de miedo y ya todos los animales ¡fum!, se van, ¿no? O sea, bueno, es la idea esa. Y en cambio el niño, ¿no?, ligado con la naturaleza, pues está acorde, ¿no?, con esto. Sí, bueno, pero esa creo que es una visión... Por eso te digo, ¿qué opinión muy tienes externa? Muy romántica. Porque esa, ¿no? los payeses forman parte de ese territorio. Y de hecho yo, por ejemplo, cuando voy con mi tío al campo, que él es ganadero, como yo soy la de fuera, son sus animales cuando me ven los que se van y los que están nerviosos, porque yo soy... Y puedo ir con todo el cuidado, con toda la sensibilidad, pero yo no soy de ese territorio. Esa cosa, ¿no?, tópica del adulto, claro, si es un payés, es el que les ayuda. Y trabajando con las cabras, por ejemplo, cuando tú hablabais de ese componente creativo, yo es que a mí un poema que tengo en un cuaderno de campo es de ver como un ganadero y amigo que se llama Martín, la forma que tenía de coger y de llamar a sus cabras. O sea, con una delicadeza, con una sensibilidad, con un... Y esa manera de tranquilizarlas, de hablarlas, que todas tienen un nombre de... Entonces, ver a esa persona como fuera de campo, ¿no?, de la postal, cuando muchas veces no son ellos los que hacen ese territorio, ¿no? Y vuelvo a mi tío, esto lo cuento en Almáciga, ¿no?, de decir, hay que ver, ¿no? Digo, que me emocioné, ¿no?, cuando lo vi. Donde él tiene la yegua hay una alberca. Y entonces tiene que ahora, en mi pueblo estábamos sufriendo la peor sequía en años, no llueve, la gente mayor dice que nunca ha vivido esto, es horroroso, o sea, yo hablo con mi familia allí y literalmente es lloramos, porque los paisajes y la tierra que llevamos ya no existe, está desapareciendo, este podría ser otro tema, ¿no?, esos nuevos duelos. Y bueno, fui con él y veo que en la alberca tiene como un trocito de corcho. Y le digo, Juan, ¿y esto? Ah, es que en la alberca viven una pareja de culebras y le he puesto el corchito para que puedan tomar el sol. ¡Ay, qué bonito! Sí. Entonces te quedas como... Ah, no, pero esto no es el otro, este es el tema, ¿eh? Sí. Eso que decías es otro tema, yo creo que nos han invitado para este tema, o sea, que puedes hablar. Sí. Bueno, es que es eso. Esto se llama, en el siglo XI le llamaban natura plangeans. La natura plangeans, que yo creo es el primer recuerdo que he encontrado yo en la literatura, de Alain Delille, ya es un poema largo, personificado en la naturaleza, que se queja que a ella, a la madre naturaleza, todos los animales le obedecen, pero que el hombre pues es un depredador. Sí. Siglo XI, o sea, digo, ¿no has visto? O sea, Alain Delille, o sea, espérate 1000 años después, ¿no? Pero yo creo que podemos seguir hablando de esto, porque yo creo que es la naturaleza. De tiempo, creo que nos queda no ya sé cuánto queda, ¿eh? Llevamos 1 hora, ¿no? No. Pero además
¿Alguien quiere intervenir, decir algo, comentar? Sí. Es que 5 minutos, vale. La idea de que la naturaleza es divina, que todo es divino. Y que no hay conflictos tampoco. No, que lo es decir, que precisamente los problemas que tenemos salen o surgen por olvidar eso, con la industrialización, la muerte de Dios, 50.000 historias, pues esto yo lo leo en los periódicos cada 2 por 3, cuando se dignan hacer entrevistas a autores que reflexionan o que investigan sobre eso, ¿no? Esto es así, es decir, no sé, filósofos hay muchos, y los orientales, pues no sé, están en la India. ¿Quiénes son aquellos? Que oye, es que no puedes matar nada, nada. Los jainistas, ¿no? Los jainistas, exacto. No puedes matar nada. Y luego un filósofo nórdico mucho más reciente, yo no me acuerdo ahora su nombre, pero es eso. Lo que antes se decía, Dios está en todas partes. El panteísmo, ¿sí? Claro. Bueno, en esto, de una forma u otra, pues habrá que volver, habrá que considerarlo todo eso, ¿no? Que chico, hasta este vaso tiene sus derechos. Sí, yo creo que es fundamental ser consciente de lo que supone, de todo lo que ha pasado y todo se ha hecho para que exista este trozo de cartón, ¿no? Sí. Y creo que eso habla muy bien una científica y escritora indígena que es Robin Wall Kimmerer, en su libro Una trenza de hierba sagrada, ¿no? De saber cuánto cuestan las cosas, de sentirse agradecido, ¿no? De dar valor a las cosas, ¿no? No, porque si no entramos en esta hiperburbuja del consumismo, de que no vemos más allá de lo que tenemos delante y no vemos pues cómo se han producido las cosas, en qué condiciones, qué ha supuesto, ¿no? en el sistema, ¿no? Entonces, un poco por lo que decía Mercè de plantearnos, yo creo que hay que parar y decir y mirar, ¿no? De cómo, bueno, pues quizás también todos esos caminos, ¿no? Bueno, quizás también adoptar, yo es lo que he hecho, adoptar la noción del paisaje más oriental que occidental. Sí, es más respetuoso. Y podríamos hacer, ya que estamos ecológicos, hacer una defensa del libro en papel. Espero que sea ecológico eso. O digo yo, defendemos a los bosques para papel. Bueno, aquí yo creo que sí. Ahora sí, porque, es decir, ¿qué es más ecológico? ¿El libro en papel? O sea, claro, talamos bosques, pero en el libro de internet, ¿no? O sea, eso también va con cosas... Es que al final todo tiene... Con claro, cosas minerales, ¿no? Y con electricidad tienes que cargar. O sea, he dicho el ejemplo ahora del libro en papel porque estamos en cosas de libros, ¿eh? O sea, Sí. de hecho he venido a cuento por eso. Sí, sí. Y tendríamos que terminar de alguna forma. Pero yo creo que más que centrarse en el libro, una cosa que a lo mejor no se habla es la cantidad, que no sé qué opináis vosotras, ya quizá podemos ir cerrando. Más que el objeto del libro en sí, es el sistema en el que está metido el libro. Porque es que, por ejemplo, todas las semanas hay novedades. Hay tal cantidad de libros que se publican. La sobreproducción. Claro, yo creo que a lo mejor hay que enfocarse más en eso. Literatura industrial, es que estamos siempre en lo mismo. Que en el objeto en sí. Que Vale. sin yo ser del mundo del libro, sin saber nada de ese mundo, pero creo, igual que pasa con el tema de la comida, ¿no? Más que convertir en maldito algo, hablemos del sistema que hay detrás y de todo lo que supone y de todas las consecuencias y creo, no sé. Es que hay muchas cosas en que fijarse. Mucho. Bueno, yo creo que podríamos decir cada uno una frase, ¿no? Y ya terminamos. Venga, yo digo una y ya termino. O sea, a mí... Sí, porque a veces nos alargamos. O sea, a mí me gustan los libros, me encantan los libros. ¿Podría vivir sin personas? ¿Los libros? No. O sea, lo digo así, bueno, exagero, porque tengo muchos amigos, pero, o sea, a mí me gustan los libros y son artificiales. Yo creo que sí. Pues me gustan.
Me gusta. Es eso. Me gusta. Es eso. Pues La naturaleza humanizada. Total. Sí, sí. Yo es que, ¿sabéis qué pasa? Que estoy muy en conflicto de tener que acabar con una frase o tener que cuando te piden, preséntate, ¿no? Defínete, ¿no? Porque yo todos los días soy una persona diferente. Chica, cualquier frase de las que te guste. Porque, quiero decir... Pues di una de antes de ayer. Sí. O de esta mañana. No, bueno, pues retomando lo último, ¿no? Que a lo mejor que hay que hacer ese cambio de mirar y de estar en el mundo y de cómo nos relacionamos no solo entre nosotros, ¿no? Sino pues con lo que hay detrás de un libro, ¿no? La próxima vez que compremos un libro, ¿no? Pues yo muchas veces me pregunto ¿cuántos árboles habrán talado para este libro? Y no solo los árboles, ¿a cuánto será el editor una persona precaria que siga compartiendo piso con 45 años de edad en Barcelona o en Madrid? Es otra pregunta que me lanzo, ¿no? Entonces, yo a lo mejor mi última frase es hagámonos preguntas y abramos el marco, ¿no? de las cosas que miramos. Una que suelo decir a menudo cuando tratamos estos temas es eso. En el clima y el paisaje la persona se reconoce, tiene la posibilidad de reconocerse a sí mismo. Muy bien, Muy sabio. Mercè.